de pie frente al árbol, whisky en mano, Pete rogaba porque este año fuera diferente al pasado. Había tenido el año más complicado de toda su vida, pero tenía un verdadero presentimiento de que finalmente las cosas tomarían su rumbo. Y qué mejor que en Navidad, una época que amaba como a ninguna otra. En algunos aspectos el año pasado parecía haber durado una eternidad. En otros, parecía sucumbir en un abrir y cerrar de ojos. Pero en ambos casos, se sentía aliviado de ver su fin a la vuelta de la esquina. De pie, frente al árbol de Navidad, sus bellas luces proyectaban tonos cálidos por la habitación, y la nieve caía silenciosamente afuera mientras el sol se ponía. Pete comenzó a pensar en el año pasado, en su hija Lana y su esposa Janet. Todo comenzó con un diciembre común y corriente. 12 meses antes, el pequeño pueblo donde vivían estaba cubierto por una gruesa capa de nieve. Los residentes pasaban la mayor parte de sus días limpiando sus cocheras, y la esposa de Pete salía a dar uno de sus paseos habituales. Ella se había ido un par de horas. A pesar de ser una mujer comprometida totalmente con su familia, aún así, necesitaba momentos para ella misma, para disminuir el estrés que cargaba con un amoroso y a la vez desorganizado esposo, junto con una pequeña y amable niña que, al mismo tiempo, de vez en cuando disfrutaba en poner a prueba la paciencia de sus padres, como fuera posible. Cuando las tensiones de la vida doméstica nublaban sus emociones o comenzaban a pesar en su espíritu, Janet salía por la puerta trasera hacia los campos y los bosques que formaban parte de la zona, y solía caminar por un rato a través de los pinos que formaban el paisaje. Por esa razón, no era inusual para ella estar fuera por largos periodos, especialmente cuando rondan aquellas épocas del año, donde se encargaría de escoger el árbol de Navidad. No importa cuántas veces Pete o Lana ofrecieran su ayuda. Esto solo le concernía a Janet. Ella amaba esa tradición. El proceso de elegir el mejor árbol de Navidad posible, cortarlo y ver las relucientes sonrisas en el rostro de su familia, a la vez que, agradecidos, metían el árbol a casa y lo decoraban con brillantes guirnaldas, cálidas luces y una gran variedad de adornos festivos. Era una pequeña ciudad en las tierras altas de Escocia donde ellos vivían, bastante lejos de cualquier gran ciudad, pero Janet y el resto de su familia amaban su hogar. La simplicidad de ello, el sentimiento de poder formar parte de una pequeña comunidad y, por supuesto, de sus hermosos alrededores, exuberantes durante el escocés verano y fríos, nítidos, severos pero inspiradores paisajes en invierno. Aún más importante es que ella amaba los bosques llenos de pinos, específicamente una colección de árboles que se asentaban a lo alto de una pequeña montaña cerca de su casa. Perfectos para escoger uno como árbol de Navidad. Ella volvía ahí cada año, y aunque el número de pinos disminuyó debido a los vecinos que iban con el mismo propósito, había lo suficientes para durar muchos años más. Pasadas las 3 horas desde que ella se había ido, Pete comenzó a sentirse nervioso. Mientras pasaba más tiempo del usual, y desde que comenzó a oscurecer, decidió aventurarse a buscarla, diciéndole a Lana que cerrara las puertas con llave, y que él no tardaría. Lana rió cuando su padre le dijo que esperaba que Mami estuviera luchando contra la nieve con un árbol enorme, más grande que cualquier otro que hayan tenido alguna vez. A Pete le encantaba ver la emoción en el rostro de su hija en esa época del año, y le dijo que mirara desde la ventana de su dormitorio para ver el árbol que llevarían. Con esto,
Ella corrió escaleras arriba emocionada hacia su ventana, antes de que él pudiera llamarla para pedirle que cerrara la puerta. Mirando el hermoso árbol, pudo recordar esa noche como si hubiera sido ayer. La nieve estaba encrespada en el suelo y crujía bajo sus pies, congelándose. De vez en cuando caían pequeños copos del cielo, pero las huellas de Janet seguían al descubierto. Aún sin ser visibles, Pete sabía dónde se encontraban escondidas. La montaña donde Janet volvía cada año estaba a solo 40 minutos de camino. Ella tomaba un pino de ahí. De hecho, a veces elegía 2. Uno alrededor de 6 pies, y el otro sería un árbol más joven, de la mitad del tamaño, si es que encontraba alguno. A veces era complicado encontrar árboles más pequeños. En esa área, era extraño ver alguno. A todos en la ciudad parecía gustarles la idea de tener un árbol más pequeño en el cuarto de los niños, así que iban con sus hachas y tomaban lo que querían, por lo que ya no había. Lana alguna vez pensó que era demasiado triste cortar árboles solo para que la gente los viera. Pero Pete le explicó sobre la tradición y que él estaba seguro que crecerían de nuevo. Con el tiempo ella olvidó esta situación y esperaba los años siguientes para tener uno. Si esto no sucedía, tendrían un encantador árbol sintético asentado cerca de la ventana. Ella solía amar ese árbol en secreto, pero como siempre su padre replicaba: tradiciones son tradiciones. El más grande tendría lugar en la sala de estar, y lo arreglarían con una variedad enorme de adornos y luces. El del cuarto de Lana sería cubierto por nieve falsa enlatada en spray, adornado con bastones de dulce y chocolates. Aunque le insistían que solo podía tomar un dulce antes de dormir, ocasionalmente rompía esa regla. Claro, esperando que ninguno de sus padres se diera cuenta. Janet siempre lo supo, pero lo dejaba pasar. Navidad era la mejor época después de todo, y duraba poco tiempo. Cuando Pete se acercó a la colina, presintió que algo estaba mal. Lo sentía en sus huesos. A medida que subía, la nieve comenzaba a caer en mayor volumen, y el cielo se oscurecía. De pie, en aquella cima, se extendió una perturbadora quietud. Silencio interrumpido de forma momentánea por el repiqueteo casi audible de copos de nieve flotando suavemente y cayendo al suelo. Siguió las huellas con determinación, sabiendo que si la nevada aumentaba, sería casi imposible encontrar a Janet. Cayó el crepúsculo, cubriendo todo con un destellante azul oscuro, mientras la escarcha comenzaba a sentirse a pellizcos en sus ahora sonrojadas mejillas. Las huellas se balanceaban y se abrían paso a través de los enormes pinos, deteniéndose finalmente junto a un árbol maravillosamente frondoso y vibrante. Uno que se adaptaba perfectamente a sus propósitos. Casi 2 metros de alto, el tamaño perfecto, un color verde intenso lleno de vida, y una espesa abundancia de ramas y hojas que hacía casi imposible penetrar visualmente su cubierta con tal luz. Sin embargo, Janet no estaba por ningún lado y, por lo que respectaba a Pete, no había más huellas en la nieve que se alejaran en alguna dirección. Sin duda ella había estado ahí, pero ¿a dónde había ido?
Esto era desconcertante y preocupante. Parecía imposible, pero ahí estaban. Las 2 últimas huellas de Janet, grabadas en el suelo. Pero el resto de la nieve estaba intacta, sin signos de vida. Era como si acabara de desaparecer en la noche. Pete miró la base del tronco y pasó los dedos por un profundo corte. No había duda al respecto. Janet le había dado unos golpes con su hacha. Luego, por alguna razón desconocida, se había ido de ahí, tal vez buscando otro árbol que considerara más adecuado. Seguro que no, ¿cierto? Este árbol era perfecto. Sin embargo, debió haber sido esa la razón. Debió haber seguido adelante. Quizás hubo una ráfaga extraña y aleatoria de nieve que cubrió sus huellas. Sí, debe haber sido eso. Pero Pete sabía que era una ilusión. Había vivido ahí durante años, y en todo ese tiempo nunca había visto algo así. Entonces, lo vio. A varios metros de distancia, en la nieve, estaba el hacha de Janet. Corrió hacia el objeto, cayendo en una ocasión mientras la nieve se hacía más profunda. Debía ponerse de pie. Sí, estaba parcialmente cubierta de nieve, pero era el hacha de Janet. Yacía ahí, al igual que las huellas, aislada pero sin rastros de otra cosa. Era como si la herramienta hubiera caído desde una gran altura. Pero a Pete no le importaba especular. Una creciente sensación de preocupación invadió su mente cuando la idea de Janet, tendida en algún lugar, herida, apareció y aumentó su ansiedad. Gritaba el nombre de su esposa repetidamente sin respuesta, mientras la oscuridad comenzaba a acercarse cada vez más. Si estaba herida, tendría que dar aviso y hacer que el pueblo saliera a buscarla, junto con los rescatistas. No sobreviviría mucho tiempo en la nieve, con ese frío punzante. Ante ese pensamiento, el pánico creció. Una preocupación, miedo y dolor que solo se puede sentir a través del amor. Con antorcha en mano, continuó en la dirección que lo había llevado el hacha. Cuando entró en una espesa aglomeración de pinos, notó las ramas rotas, esparcidas por el suelo como si algo hubiera pasado de forma apresurada, destrozándolas y partiéndolas con el impacto. ¿Janet pasó corriendo por aquí? La escala del daño, sin embargo, parecía demasiado grande como para haber sido causada por una sola persona. Si hubiera estado en cualquier otro país, habría asumido que había un oso cerca. Pero habían sido cazados hasta su extinción en Escocia hace mucho tiempo, junto con los lobos y cualquier otro tipo de depredador. Por un momento, su antorcha reflejó algo que se movía bajo un arbusto, pero parecía más un insecto que cualquier otra cosa y, de nuevo, era demasiado pequeño como para causar tal devastación. Pete se arregló la bufanda, tratando de cubrirse el rostro mientras la escarcha se hacía más profunda. Pero justo cuando lo hacía, algo llamó su atención. Algo en el suelo. Alumbrando con su antorcha lo que al principio pensó que era un animal muerto,
estaba el cuerpo de Janet, inmóvil en el suelo. «Un infarto», dijeron. ¡Un infarto! Pero Pete había visto su rostro. Había visto esos ojos que una vez estuvieron llenos de bondad, paralizados en una mirada helada. Fríos, vidriosos, negros del miedo. Tenía las manos apretadas frente a ella, y el patólogo le dijo que eso era totalmente normal para alguien que sufría un ataque cardíaco tan masivo a temperaturas tan bajas, al igual que la expresión contorsionada en su rostro. Aunque, ante la mención de esto, Pete vio un destello en los ojos del patólogo que delataba que estaba tan desconcertado como cualquiera por la expresión de Janet. Una mirada que Pete nunca olvidaría. Su querida Janet, el amor de su vida, madre de sus hijos, muriendo sola en el frío, con los labios doblados entre los dientes en agonía. Todo congelado en una mueca inhumana. El calvario lo había devastado. Si no hubiera sido por su hija Lana, por la cuestión de satisfacer sus necesidades antes que las propias, a Pete le habría resultado casi imposible superarlo. Los últimos 12 meses habían estado repletos de recordatorios de una dolorosa pérdida. Como ocurre con cualquier duelo, la primera vez que se hace algo que se solía compartir sin esa persona, hace que el dolor sea más agudo. La primera Navidad, el primer día de trabajo, la primera caminata a la escuela, la primera reunión familiar. La cara de cada persona grabada con preocupación, acompañada por las tradiciones bien intencionadas pero vacías, en conjunto de cosas como ¿cómo lo estás llevando? Debe haber sido muy difícil. Y si hay algo que pueda hacer, ayudar a su hija a superar la pérdida de su madre era todo lo que tenía para asegurarse de poder afrontar otro día. Pero eso estaba en el pasado ahora. Habían pasado por el horror, la negación, silenciosas comidas, gritos solitarios de desesperación durante la noche, por los vacíos y sombríos cumpleaños. Habían pasado por todo eso. Todas esas primeras veces habían terminado. Habían pasado 12 meses desde la muerte de Janet, y Pete se sentía casi regocijado. Aún la extrañaba todos los días. El dolor nunca se iría en realidad. Pero la sensación de logro y fuerza, cosas que pensó que lo habían abandonado y que a pesar de todo había soportado, lo llenó por primera vez de pensamientos sobre el futuro. Pensamientos de que la vida continúa, incluso cuando nuestros seres queridos se han ido antes que nosotros. ¿Y su hermosa hija? La linda y amable Lana. Él pudo haberse sentido obligado a ayudarla a superar el año pasado entero, pero su empatía y fuerza lo dejaron asombrado. Características que alguien tan joven no solía poseer, pero que afortunadamente estaban presentes. Cuando ella lloraba, él estaba ahí. Y en más de una ocasión, cuando él yacía sollozando, mirando ese frío espacio vacío en su cama por las noches, Lana se sentaba a su lado, y ambos lloraban juntos hasta dormirse. Ella era su pilar, y, por Dios, tendría la mejor Navidad del mundo. Pete había hecho varios arreglos. Había gastado una fortuna en cada regalo imaginable.
Llenó la casa con cada comida y golosina que a ella le gustaba. Y tanto los padres de Janet como los suyos iban en avión rumbo a la cena de Navidad para estar junto con su valiente y dulce nieta. También había organizado para los amigos de Lana una fiesta de pijamas en el Boxing Day que ella había pedido. Nunca pidió mucho, pero este año, esta Navidad, tendría más de lo que podría imaginar. La casa estaba perfecta, pero quedaba una cosa por hacer. Una cosa con la que Pete había soñado desde la noche en que encontró el cuerpo de Janet. Ella había elegido ese árbol. Iba a estar puesto en su sala de estar, adornado con todas las hermosas decoraciones. Ese era su propósito, su razón de ser. Janet nunca terminó de talar aquella maldita cosa. En muchos sentidos fue su acto de muerte, y Pete se aseguraría de que se cumpliera. En el aniversario luctuoso, vagó por la nieve, abriéndose camino entre los pinos, hasta que se detuvo al pie de esa pequeña colina siniestra. El sol brillaba intensamente, y no hacía tanto frío como la noche en que murió Janet. Pero cada paso iba acompañado de un malestar en la boca del estómago de Pete. Cada zancada era un mórbido recordatorio del año anterior y esa terrible desgracia en la nieve. Yendo hacia su punto máximo, primero caminó y observó la escena de la prematura muerte de Janet. De pie, ahí, donde había estado su cuerpo, Pete se secó las lágrimas de los ojos y colocó una pequeña figura de Santa en el suelo, enterrándola en la nieve. Siempre lo colocaba en las ramas de cada árbol anual, y era su decoración favorita. Parecía lo más correcto que estuviera con ella. Después de unos minutos más de caminar penosamente, ahí estaba. Todavía estaba de pie. Ese maldito árbol. Como si estuviera sediento de venganza, Pete sacó el hacha de Janet de su mochila y se fue contra el pino. Golpeó y atinó al corte que Janet había hecho el año anterior, haciéndolo más profundo con cada hachazo, cada libra de presión que podía reunir. Con el rugido de la madera agrietada rompiéndose bajo su propio peso, el árbol se tambaleó y cayó al suelo, derrotado. Atando una cuerda alrededor de su tronco y luego usando una cuerda para doblar sus ramas hacia adentro, Pete arrastró ese recuerdo, ese pilar despiadado de la brutalidad de la naturaleza a través de la nieve, sobre hierba y grava, para llegar finalmente hasta su puerta trasera. Pete se sentía victorioso. Sin pensar mucho en la alfombra o los muebles, lo arrastró por las escaleras hasta la casa y lo colocó frente a la ventana de la sala de estar, encajándolo en posición vertical en un viejo tocón de madera que había usado como soporte todos los años. Sin aliento y cubierto de sudor, se quedó atrás, mirando el árbol que se erguía alto sobre todo lo que inspeccionaba. Elegiste uno bueno, amor. Escogiste uno bueno. Contuvo las lágrimas y esperó a que Lana regresara a casa después de estar con sus amigos. Pete puso una vieja película navideña en la televisión, mientras ambos decoraban el árbol juntos, cantando, riendo y siendo una familia. Hubo momentos, miradas fugaces en las que se miraron el uno al otro,
un dolor enterrado en el fondo. Uno que decía: yo también la extraño. Pero era Navidad y los momentos de dolor pasaron, amortiguados por periodos más largos y cariñosos de felicidad. La alegría acarició las sonrisas de oreja a oreja, y el espíritu festivo una vez más llenó ese hogar que durante demasiado tiempo había sido sede de la pérdida y la angustia. Cuando la noche comenzó a caer después de que Lana se fue a la cama, más temprano de lo habitual porque la emoción la había agotado, Pete decidió recompensarse por los esfuerzos del día. Las luces se atenuaron y después de servirse un gran whisky, se sentó en el sofá de la sala mirando al árbol, envuelto en guirnaldas de oropel y adornado con brillantes luces navideñas blancas. Realmente era un espectáculo para la vista. El mejor árbol que jamás habían tenido. «Por ti, preciosa», dijo Pete, levantando su bebida hacia el cielo, en un gesto simbólico. Mirando el árbol de Navidad, sus hermosas luces proyectando un tono cálido sobre la habitación y la nieve cayendo silenciosamente afuera mientras se ponía el sol. Pete comenzó a pensar en el año pasado, en su hija Lana y su esposa Janet. El tiempo pasó lentamente mientras pensaba en todas las cosas que se habían ido, cómo lo habían llevado a este momento, a través del dolor y el sufrimiento. Pero ahora, con suerte, hacia el futuro, lleno de al menos la más breve posibilidad de alegría. El brillo del árbol se reflejaba a través de la ventana, pero penetraba lo suficiente para iluminar la ahora densa cortina de nieve, cayendo silenciosamente al suelo de afuera. La habitación permanecía oscura, pero las luces lo bañaban todo en un sutil y cálido resplandor navideño que, acompañado por el tenue brillo naranja del fuego, solo servía para cultivar la anticipación de la Navidad aún más. Por primera vez, Pete era feliz. Sin embargo, había algo que no concordaba. Una ligera aprensión o molestia en el fondo de su mente. Algo que estaba arruinando la escena. Tomando un sorbo de whisky, pasando la mirada por la habitación entera, finalmente pudo identificar el problema. Dos de las luces del árbol de Navidad parpadeaban ocasionalmente. No era constante, pero sí lo suficiente para ser detectable y, aún más, irritante. Terminándose el resto de su bebida de un trago, Pete se puso de pie, ahora sintiendo el dolor en sus músculos, provocado por todo el esfuerzo que supuso arrastrar esa cosa desde la colina hasta su casa. Caminando hacia el árbol, pudo ver que, en efecto, las luces estaban parpadeando. Pero había algo inusual en ellas. Parecían estar más profundas, como si estuvieran enrolladas en el tronco, en vez de estar descansando en las ramas. De nuevo, Pete se sorprendió de lo oscuro que era el interior del tronco. Tanto que a pesar de la presencia de la multitud de luces en sus ramas, no era capaz de ver de forma adecuada en el interior. Incluso las dos luces que estaban más profundas que el resto no parecían iluminar sus alrededores de ninguna forma. El vaso vacío se resbaló en su mano, rompiéndose contra el suelo.
Las luces estaban bien, no parpadeaban en absoluto. Pero el ocasional parpadeo de 2 ojos entre las ramas había sido suficiente para llamar su atención. Se quedó paralizado y fue como si la habitación se volviera más oscura. Algo se movió entre las piñas, entre la madera nudosa y la desgastada superficie porosa. Algo vivía ahí. Un sentimiento de parálisis absoluta lo envolvió. Sus pies firmemente pegados al suelo, mientras los 2 ojos avanzaban lentamente. Crujiendo y tronando, una cara se reveló entre las ramas cubiertas en piñas, como rezumando desde lo más profundo, cubierta de moho, antigua. Mostraba sus facciones contorsionadas en una mueca de rabia. El miedo comenzó a correr a través de las venas de Pete. Su corazón palpitaba más y más rápido, mientras aquella cara se acercaba. Con sus ojos faltos de pupilas, ahora inundados de un amarillo enloquecedor, y debajo la protrusión de 2 delgadas piernas cubiertas en moho, emergiendo de entre las ramas. Con un crujido se enderezó, y ahora estaba de pie en toda su terrible gloria frente al árbol. Ahora estaba completamente oscuro afuera, y habría sido evidente para Pete que este animal, esta criatura era de naturaleza nocturna. Pero en su mirada se encontraba indefenso. Su corazón pegó un salto. Primero fue una palpitación. Luego pudo sentir un agudo dolor en su brazo izquierdo. Apretó su pecho, pero sus pies permanecieron firmemente adheridos al suelo, y le era imposible despegar la mirada de esos ojos amarillos sin pupila. La criatura acercó su mirada aún más, y por el dolor que le trajo, Pete supo que iba a morir. A ser encontrado como Janet, frío, con la cara contorsionada, y la segunda víctima de lo que vivía entre los pinos en aquella colina. El dolor era ahora insoportable, pero la parálisis le impedía gritar. La poca luz que salía de la chimenea ahora iluminaba su cabeza, alargada de un lado y pulsante del otro. Su cara, dominada por un gran hoyo negro que estaba en el lugar de la boca o la nariz, uno que ninguna luz podía penetrar. Mientras su cabeza llena de ebullición se inclinaba para encontrarse con la de Pete, y el agujero casi le toca la boca, una mueca involuntaria levantó los labios de él para revelar sus dientes, a la vez que su rostro se contraía en una posición completamente antinatural. Entonces surgió esa única palabra, una palabra tan poderosa, tan pura, que hasta la más malvada de las intenciones podría ser disipada por ella. Papi. Con el chasquido de la madera, la criatura parecida a una gárgola volvió su amplia y amarilla mirada hacia Lana. Ella, parada al pie de las escaleras en pijama, dio un grito que resonó en la noche. Con los brazos extendidos, los dedos impares de la criatura se movieron,
mientras sus piernas cubiertas de musgo gemían, llevándola hacia adelante en un peculiar movimiento desequilibrado hacia ella. Ahora Lana estaba paralizada por su mirada, y con cada paso que se acercaba, su rostro se contraía más ferozmente y el dolor en su pecho la llevaba al punto de la inconsciencia. Tan intensa como era aquella antigua mirada, era su nivel de concentración. Tan concentrado estaba que no se dio cuenta de que Pete se abría paso por el suelo hacia la cocina. Los movimientos inseguros de la criatura de madera la hacían parecer más una marioneta que una cosa con movimiento autónomo. Y cuando alcanzó a Lana, tomó su rostro entre sus manos desiguales. La miró con ojos muy abiertos y sin pupilas. Las lágrimas corrían por las mejillas de la pequeña niña. El sonido de pies corriendo llenó el aire, y mientras esa cosa se giraba para investigar, se escuchó un fuerte crujido, cuando Pete corrió hacia el sofá, saltando alto en el aire, hundiendo el hacha de Janet profundamente en la columna de aquella criatura. No brotó sangre, pero una pequeña plaga de bichos parecidos a insectos irreconocibles salió de la herida. En lugar de un aullido de dolor, la criatura emitió un crescendo de extraños chillidos y clics antes de arrojar a Pete al suelo y atravesar la puerta trasera. El padre de Lana lo persiguió, pero fue imposible, ya que aquella cosa se movía a un ritmo inimaginable, deslizándose por el suelo a cada paso, sin dejar huellas en la nieve. Luego de una visita al hospital más cercano, tanto Lana como su padre recibieron un certificado de salud limpio, pero nunca regresaron a esa casa, llena de recuerdos de los buenos tiempos, los tiempos difíciles, de una madre, una esposa, un alma amable, de cumpleaños y bodas, y por supuesto, de Navidad. Pete no sabía qué era esa criatura, si estaba viva o muerta, o alguna otra cosa completamente inconcebible para la mente humana. Pero se hizo una promesa solemne a partir de ese momento. Nunca más cortaría un árbol, decoraría y disfrutaría de su apariencia. Porque no importa lo bien que se vean, no importa cuánto calor puedan dar, no importa cuánto puedan hacer pensar a la gente en la Navidad. Simplemente no sabes lo que puede estar viviendo dentro. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.